Bienvenidos y bienvenidas, estimados estudiantes del Centro de Educación Integrada de Adultos Quilpué. Estamos en la asignatura de Estudios Sociales y nos toca esta cápsula de explicación y, bueno, obviamente análisis de la descolonización y el tercer mundo. Obviamente todo esto dentro del contexto de la historia del siglo XX en la historia de la humanidad. La descolonización principalmente es el proceso que se viene dando desde la primera mitad del siglo XX, concentrándose específicamente en la segunda mitad de este siglo, posterior a la Segunda Guerra Mundial. Todo esto parte obviamente con la colonización e imperialismo de las grandes potencias europeas, que desde el siglo XIX comenzó su proceso de expansión territorial y ocupación de distintos territorios, principalmente en África y Asia. Ahí podemos observar las colonias inglesas, francesas, holandesas en Asia, principalmente acá en el Medio Oriente, lo que es principalmente la India y la península de Indochina. Para muchos, la descolonización es el proceso de independencia política de las colonias que estuvieron dominadas bajo el imperio colonial, los distintos imperios coloniales europeos. Si uno observa este mapa, podemos observar o podemos identificar que en África, ¿cierto? En 1885 era muy incipiente, o sea, a fines del siglo XIX, era incipiente el dominio colonial europeo. Pero ya en 1914, África había sido eh, ocupada territorialmente, militarmente por las potencias europeas. La repartición de África se hizo a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, principalmente por potencias europeas, las más importantes, Francia, Alemania, Inglaterra, Italia, Portugal, Bélgica. Principalmente el imperialismo o el colonialismo europeo es la ocupación militar de un territorio. Esto genera principalmente que los países que son ocupados tienen que responder a los intereses de la metrópolis o de la potencia en cuestión. Aquí podemos observar que durante gran parte del siglo XIX, la potencia o imperio más grande en la historia de la humanidad para ese periodo va a ser Inglaterra. Podemos ver que tiene dominado gran parte del territorio en África, la zona de Egipto, acá hoy día Sudáfrica, la India y todo lo que es Australia y Nueva Zelanda. Obviamente, esta dominación es de carácter militar, política, económica, social y cultural. Al observar este esquema, podemos ver que el imperialismo del siglo XIX va a provocar la Primera Guerra Mundial. Al finalizar la Primera Guerra Mundial en 1918 y el Tratado de París y el Tratado de Versalles en 1919, se va a dar un periodo entre guerras. En este periodo entre guerras surge el nazismo alemán, el fascismo italiano ya en el poder, se da la Segunda Guerra Mundial, y posterior a la Segunda Guerra Mundial, ya en el periodo de la Guerra Fría, se produce profundamente el proceso de descolonización. No es que esto se haya dado de un día para otro, es un proceso que va desde la Primera Guerra Mundial, con el surgimiento de los nacionalismos progresivamente en los distintos países o pueblos, mejor dicho, que estuvieron bajo el dominio colonial europeo. De manera paralela también, países no alineados a ninguno de los dos bloques, ni comunista ni capitalista liberal, van a conformar lo que se denomina el tercer mundo, concepto que principalmente explica los países que no estuvieron bajo directamente y se declaran independientes de la órbita comunista o manejada por la Unión Soviética y de la órbita capitalista liberal que sería los Estados Unidos. Pero también el concepto de tercer mundo habla de los países que comienzan su proceso de independencia, obviamente después de haber sido colonias europeas,
en la miseria, en la pobreza, guerras civiles, por lo tanto países que, incluso como el caso de Chile, que también sería parte de este tercer mundo, países en vía de desarrollo. La descolonización, ¿cierto?, tiene dos grandes características, principalmente que los grupos nacionalistas que estuvieron y fueron generando estos procesos de independencia, de fin de dominio colonial europeo, tuvieron un carácter armado, violento, y procesos de independencia pacífico, como el caso de la India, principalmente con la figura más representativa que es Gandhi. Todo esto obviamente es un proceso que viene desde la Primera Guerra Mundial, cuando las principales potencias europeas comienzan un proceso de debilitamiento de su dominio sobre distintos territorios, pero principalmente esto se comienza a dar desde 1947. También reconocer que la Organización de las Naciones Unidas tuvo un rol fundamental en este proceso porque incentivó a los países a la independencia y a la descolonización. Ya posteriormente, en la década de 60, dice que los países tienen que ser dueños de sus recursos, de su territorio, y eso progresivamente fue fortaleciendo procesos de independencia, de surgimiento de movimientos nacionalistas que buscaron poner fin a este colonialismo europeo que para muchos países duró muchas veces aproximadamente un poquito más de un siglo. Podemos ver aquí los grandes líderes del proceso de descolonización a nivel mundial, los más reconocidos: Gandhi en la India, Ho Chi Minh en Vietnam, Ahmed Ben Bella en la independencia de Argelia. Uno de los personajes más importantes de este proceso histórico que significó el fin del dominio colonial europeo para muchos pueblos fue Mahatma Gandhi. Principalmente, él practicó el concepto de la desobediencia civil, no violenta, principalmente porque él se dio cuenta de las matanzas, de los abusos que generaron los británicos en todas las colonias que dominaban. Fue una persona muy reconocida hasta el día de hoy. La descolonización tiene un aspecto que es bien relevante, que es la conferencia de Bandung. En el 1955, muchos países se negaron a estar bajo la órbita comunista y de manera directa y la órbita capitalista liberal, principalmente negándose a que estas potencias, o estas superpotencias mundiales, establecieran bases militares. Comenzaron a fortalecer movimientos independentistas en gran parte del mundo. No se alinearon a ninguno de estos dos bloques, el bloque comunista, manejado por la Unión Soviética, y el bloque capitalista por Estados Unidos. Condenaron el imperialismo y principalmente buscaron la independencia tan esperada de estos pueblos que estuvieron oprimidos durante, muchos de ellos, un siglo, un poquito más de un siglo, para el caso de algunos países en África, Asia y también en Oceanía. Es el caso, por ejemplo, de Argelia, en el norte de África, que fue principalmente una independencia y tuvo un carácter violento. Para muchos, aparece la guerra de guerrillas y principalmente atentados explosivos, que fue una de las principales características de este movimiento, ¿no? Muchos civiles, ¿cierto?, a través de su organización, que fue el Frente de Liberación Nacional de Argelia, buscaron, ¿cierto?, la independencia, la separación del imperio colonial francés a través de atentados explosivos, asesinatos sistemáticos de personas, lo cual obviamente ya en 1962 dio como resultado la independencia de Argelia. Para muchos, las causas de la descolonización tiene que ver y está relacionado directamente con el fin de la Segunda Guerra Mundial, el debilitamiento principalmente de las potencias europeas tras las dos guerras mundiales, el surgimiento de la ONU y la promoción de la idea de descolonizar, de independencia, las actitudes que tuvieron las grandes potencias europeas, principalmente
en aumentar la violencia sobre y la represión y la opresión sobre los pueblos, lo que significó el surgimiento de grupos nacionalistas muy potentes que progresivamente fueron debilitando el poder de estos grandes imperios. También está el caso de Estados Unidos y la Unión Soviética, que promovieron y financiaron movimientos de independencia. Es el caso, por ejemplo, de la guerra de Vietnam, que fue promovida principalmente por China comunista, para el caso de los triunfadores, que fue Vietnam del Norte, y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Las consecuencias para muchos de la descolonización fue que progresivamente los grandes imperios coloniales europeos fueron debilitándose. Surge el concepto de tercer mundo, de estos países no alineados al bloque comunista ni al bloque capitalista, y principalmente se dio el concepto de neocolonialismo, que distintos países, ya no de manera directa, sino que principalmente con apoyo económico, con apoyo de carácter político, con apoyo de carácter eh, cultural, fueron dominando distintos pueblos, ya no de manera directa, por lo tanto, es un colonialismo principalmente en el ámbito de carácter económico. Entonces, muchos países dominan a otros pueblos, principalmente por sus relaciones económicas, desarrollo tecnológico, influencias a nivel mundial. Para muchos, el tercer mundo principalmente habla de el primer mundo, que está alineado, que sería para acá en este mapa el caso verde, que sería el mundo capitalista; el segundo mundo, que sería el mundo que está alineado al bloque comunista; y el tercer mundo, que son los países y naciones que de manera directa no van a estar alineados al bloque capitalista ni al bloque comunista. Para muchos también países pobres que nacen de estas independencias, de este proceso de descolonización, pobreza y miseria que para muchos es resultado de siglos de imperialismo europeo, siglos de imperialismo norteamericano. Bueno, estimados alumnos, espero les haya servido un poco esta cápsula para reforzar los contenidos, los principales ejes temáticos desarrollados por las distintas guías que se han estado entregando y que son fundamentales para el desarrollo de tanto de habilidades también, pero de entender, comprender y analizar distintos procesos históricos en la historia de la humanidad. Hasta luego, estimados, nos vemos en otra cápsula en cualquier momento.